Hola, ¿cómo están? Bueno, como me preguntaron mucho sobre la clasificación de epitelios, les voy a hacer un video cortito donde les voy a explicar la clasificación de los epitelios de revestimiento. Ahí vamos. Muy bien, acá tenemos todos los tipos de epitelios de revestimiento. Pueden ser simples, si tienen una sola capa de célula, o estratificados si tienen más de una capa de células. Eso es una primera clasificación. Entonces, los epitelios de revestimiento se dividen en simples o estratificados según tengan una sola capa de célula, los simples, o varias capas, más de una capa, los estratificados. Primera clasificación. Luego se nombran según cómo sean sus células más superficiales. Por supuesto, en el caso de los epitelios simples hay una sola capa, con lo cual las más superficiales son las mismas que tocan la membrana basal. Si las células son planas, se mencionan como planos o escamosos. Si las células son cúbicas, obviamente es un epitelio cúbico simple. Estas células a veces se las nombra como poliédricas, tienen distintos nombres, pero el nombre más frecuente en el plano es plano, en el cúbico son cúbicas, y en las células que son más altas se nombra como epitelio cilíndrico, epitelio prismático, epitelio columnar, algunos en particular que son especialmente altas, como en el caso, por ejemplo, de la vesícula biliar. Entonces, primera nominación, una sola capa de células, epitelio simple, según cómo sea la forma de esas células, plano, cúbico, cilíndrico, que tienen sus sinónimos. Luego, si hay algo en la capa apical de esas células, también se agrega en el nombre, por ejemplo, un epitelio cilíndrico simple ciliado. Podría ser si estas cilias, los pelitos que ustedes ven acá, estuviesen en este epitelio, sería un epitelio cilíndrico ciliado. Y después, dentro de los epitelios simples, está el epitelio difícil, que es el epitelio pseudoestratificado. Pseudo significa que parece, pero no es. Entonces, en el epitelio pseudoestratificado, todas las células tocan la membrana basal, pero ustedes pueden ver que los núcleos están a distinta altura, haciendo parecer un epitelio estratificado. Sin embargo, todas las células apoyan en la membrana basal, pero no todas van a llegar a la luz, y esto es lo que hace que los núcleos estén en distintas alturas. Este epitelio que ven acá entonces sería un epitelio cilíndrico, porque las células son altas, pseudo estratificado, porque parece estratificado, pero no es, y ciliado. Entonces, cilíndrico ciliado, pseudo estratificado. Es el típico epitelio respiratorio, al cual habría que agregar con células caliciformes que acá no están dibujadas, porque esto es para explicar epitelios. Los epitelios de revestimiento es la misma situación. Si las células más superficiales son planas, es un epitelio plano estratificado o estratificado plano. Si las células más altas son cilíndricas, acá dice prismático, que es sinónimo, es un epitelio estratificado cilíndrico o cilíndrico estratificado. Si las células más superficiales son cúbicas, es un epitelio cúbico estratificado. Y el epitelio difícil en los estratificados es el epitelio de transición, es el típico epitelio del sistema urinario. También se le dice epitelio uroepitelio, epitelio urinario, que es un epitelio que tiene la capacidad de distenderse muchísimo, por ejemplo, en la vejiga, cuando la vejiga se llena de orina, este epitelio, que acá se ve con una, dos, tres, cuatro capas, puede disminuir, por ejemplo, a dos capas. Esto después ya lo vamos a ver, no se preocupe. Pero entonces, el epitelio de transición es un epitelio estratificado. Algunos libros dicen que es pseudoestratificado porque todas las células tocarían la membrana basal, eso está en discusión. Pero nosotros lo metemos dentro de los estratificados y va a tener más estratificación cuando el órgano está relajado, por ejemplo, cuando la vejiga no contiene orina, y va a tener menos estratos cuando el órgano está distendido, cuando, por ejemplo, cuando la vejiga está llena de orina. Como les decía antes, la nominación de los epitelios se complementa con lo que tengan en su capa más superficial. Entonces, este epitelio de acá, que ustedes ven, esta capa, que es una capa de células muertas que se llama estrato córneo o simplemente queratina, que es típica, por ejemplo, de la piel, se va a mencionar como un epitelio plano, porque las células más superficiales son planas, estratificado, porque tiene varias capas, queratinizado, porque tiene este estrato córneo. O plano estratificado con estrato córneo. Muy bien, entonces, repitiendo el concepto, los epitelios se nominan por el número de capas en simples y estratificados, por la forma de sus células superficiales en planos, cúbicos o cilíndricos, por lo que tengan en su membrana apical,
pueden ser ciliado, con microvellosidades, que acá no está dibujado. En el caso de los planos estratificados puede ser queratinizado, etc. Y esa es toda la clasificación de los epitelios de revestimiento. Después vamos a ver la clasificación de los epitelios glandulares, que ya es un poquito más compleja. Bueno, espero que les sea útil y nos vemos en el próximo.